Buenos días, bienvenidos a este canal nuevo donde vamos a hablar exclusivamente de libros de literatura, y con eso me refiero a principalmente cuentos y novelas. ¿Por qué vamos a hablar de cuentos y novelas? Pues porque son los tipos de libros que me gustan a mí, básicamente. Entonces, pues comenzamos. Entonces, ¿cuál es la intención de este podcast? Bueno, principalmente es hablar de los libros que me gustan, como dijimos, y con la esperanza de que sirvan como recomendaciones para lectores que estén buscando algo que leer, ¿no? La pregunta es cómo escoge un libro un lector cualquiera, ¿no? En mi caso, me acuerdo que a veces iba a la librería Gandhi siempre fue mi favorita, la de Miguel Ángel de Quevedo. Pasaba horas buscando entre los estantes con una cantidad de recursos limitada, pero en aquel tiempo los libros eran mucho más baratos, ¿no? Estamos hablando de que los libros de anagrama costaban 100 pesos o 150, 200 así los novedades de último momento. Pero por 120 te llevabas un libro de anagrama de tu autor favorito. Entonces, bueno, yo llegaba a la librería, si no llevaba un libro en mente objetivo, o si no encontraba ese libro, porque era frecuente que uno leía una referencia en alguna revista, en algún otro autor, y dices, quiero leer ese libro, ¿no? Entonces vas a la librería y resulta que no lo tienen. Eh, Hay un libro de Alejandro Rossi, un escritor mexicano que escribió, que se llama Los demasiados libros. Es un ensayo sobre qué tan difícil, casi imposible es que un libro que uno quiere esté en una librería. Porque a veces esa librería encuentras el libro que tienes en mente, es mucho más difícil de lo que parece. ¿Por qué? Por la limitada capacidad de la librería y por la casi infinito número de libros. Después llegaría a internet y bueno, uno puede conseguir cualquier libro prácticamente, a veces en físico, si no en PDF al menos, que si eres un nacido lector, pues no te importa. Pero bueno, en aquel entonces yo llegaba y a veces buscaba, la primera referencia puede ser como que tu editorial de confianza, ¿no? Vas y a la mesa de tu editorial y buscas un título, una portada, un nombre, te puede llamar la atención, entonces empiezas a ver y cotejas los libros. Y a veces tienen la fortuna de encontrar un libro que llegas a tu casa y lo lees y es maravilloso, ¿no? Entonces, eso es como pues ir a buscar perlas y encontrarlas, ¿no? De otra forma, recuerdo que leí algunas revistas literarias de aquel tiempo, Vuelta, Nexos, La Jornada Semanal y así, suplementos dominicales. Y entonces ya iba buscando un libro en específico, ¿no? Y pues en aquel entonces no había internet, como digo. Y al principio en internet pues no había redes sociales tampoco, era como encontrar un blog de alguien que hiciera una reseña, un ensayo de un autor, de un cuento, de un libro, ¿no? Entonces, las formas por las cuales uno llega a un libro son infinitas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es muy raro que alguien me regale un libro y me guste. O sea, es muy difícil. En cambio, si escucho a alguien hablar de un libro y suena interesante, pues sí, voy y lo compro y generalmente me gusta, ¿no? Entonces, yo no soy un fan de regalar libros por esa razón, porque a mí no me gusta que me regalen libros, eh, porque un buen libro en el momento inadecuado se convierte en un libro que nunca vas a leer. Entonces, es mejor un mal libro que uno va y busca y le encuentra y lo lee, que te regalen el mejor de los libros que en ese momento no te inspira nada, ¿no? No sé si les pasa. Entonces, las recomendaciones de alguien que habla sobre libros a veces puede ser una forma de llegar a un buen autor.